Bien, jóvenes, continuamos. Bien, entonces hemos generado esas subestructuras. Entonces pasemos a desarrollar las funciones de fuerzas internas para cada uno de estos tramos, ¿no? Vamos a comenzar con las funciones de fuerza interna de la subestructura 1. Déjenme acomodar la pizarra, ahí está. Bien, entonces generamos las funciones de fuerzas internas inicialmente de la subestructura 1. Subestructura 1, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar con el tramo de A a B. Pues el procedimiento es el mismo que hemos aprendido hasta ahora. Ahí está el tramo AB, donde la subestructura 1, el tramo de A a B, ahí está, tramo de A a B, nos damos un origen de X. Lo más sencillo va a ser generar el origen de X y el punto A para no llevar las fuerzas de un punto a la barra. Debemos evaluar los signos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la barra dispuesta de esta forma. La dirección de análisis es importante para que nosotros determinemos o definamos lo que corresponde a la convención de signos, ¿no? Estamos yendo hacia arriba y estamos entrando, se podría decir, por la izquierda. Entonces, la convención de signos sería positivo cortante esa dirección, positivo normal esa dirección y positivo momento esa dirección, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a generar, esa es nuestra convención de análisis, nuestra convención de signos, signos por la izquierda, tramo de origen de X punto A, signos por la izquierda. Perfecto. Eh, muy bien. Entonces, ahí está. Ponemos momento, esto hacemos con rojo. Momento en X igual. Bueno, si nos vamos al gráfico de la subestructura 1, sería esta, ¿no? Entonces estamos haciendo una variación de X desde acá, ¿no? Ahí está la variación de X cortando de esta forma la barra. Entonces la única fuerza que actuaría desde un inicio sería la fuerza de 50 kilonewtons, tomando en cuenta que la vertical en A tiene su línea de acción pasando exactamente donde el punto que estamos realizando momentos, que sería esa, ¿no? Entonces la única fuerza sería, este tramo es sencillo, sería la magnitud de la fuerza 50 por su brazo X, ¿no? Por su brazo X. Bien, entonces con ello vemos el sentido. Respecto a este punto, esta fuerza está generando una rotación antihoraria, ¿no? Una rotación antihoraria, que es distinto a mis signos positivos, entonces que es horario, entonces esto es negativo. Bien, de esta forma indicaríamos que el momento en X es igual directamente a menos 50x, una función de línea recta, ¿no? Ahí está el momento en X. Aplico el concepto analítico, de la relación analítica de la derivada del momento, ¿no? De la derivada del momento respecto a X, que es igual a la cortante en X, de tal forma que con ello tendría que la cortante en X es igual, recuerden, el signo de la derivada del momento respecto a X es positivo cuando entramos por la izquierda, pero cuando entramos por la derecha, esto cambia de signo, ¿no? Entonces, siendo positivo, directamente tendríamos una cortante en X igual a menos 50. Ahí está, menos 50, ¿no? Y la normal, tendríamos la función también de la normal. Ahí está, normal en X igual. La única fuerza que sale de la barra, ¿no? Y que es de sentido tractivo o de tracción, ahí está,
sería la vertical en A, que en este caso está comprimiendo la barra y no así traccionando, entonces menos la vertical en A. Y la vertical en A habíamos obtenido un valor de 73,812, ¿no? 73,812, esa es la vertical en A, acá está, la vertical en A, compresivo, entonces esto sería menos 73,812. 812. Ese llegaría a ser mi diagrama, perdón, mi función en la normal. Bien, la única variación que tengo es para x, lo cual me indica que es una línea recta, y esa variación se da en toda la longitud de la barra, no necesito ningún tipo de condicionantes. Al ser línea recta, entonces simplemente necesito dos puntos. Esto es x, eso es x, y esto es momento en x en unidades de kilonewton metro. Bien. Iniciamos en 0 y la variación es de A hasta B de 3 metros. De 0 a 3. Bien. Entonces, cuando x es 0, el momento evidentemente es igual a 0. Cuando x es igual a 3, el momento es negativo 150. Tomando en cuenta que este es el punto A y este es el punto B. Bien. Entonces, el tramo AB ha sido sencillo. Pasamos a lo que es el tramo de B a C, ¿no? Tramo de B a C, nosotros arbitrariamente nos damos un origen que sea sencillo para facilitar el proceso de cálculo, ¿no? Origen de x punto B, origen de x punto B. Signos, ¿no? La barra está inclinada, tenemos la dirección de la barra y mi origen de x es punto B. Ahí está. Origen de x punto B. Entonces, hubiese sido también posible generar origen de x punto C, pero recuerden, como tenemos continuidad de barra, entonces tenemos que llevar las fuerzas, ya sea de este tramo al punto B o de este tramo al punto C. Llevar las fuerzas del tramo AB al punto B es más sencillo porque simplemente tenemos estas fuerzas, ¿no? Entonces se hace mucho más sencillo. Tienen que buscar ustedes la forma de hacerlo sencillo, este tipo de cálculos, ¿no? Entonces los positivos, ahí tenemos positivo normal, estamos entrando por la izquierda, positivo cortante y positivo del momento, ¿bien? Entonces esa sería la convención de signos para este tramo, ¿bien? Entonces lo que debo hacer es llevar las fuerzas, eso es lo que hacemos, no se olviden, llevar las fuerzas del tramo, llevar las fuerzas del tramo AB al punto B, al punto B. Entonces, prácticamente eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Es importante porque debemos considerar prácticamente esa parte de la estructura. Entonces, esas fuerzas, bueno, para un poquito practicar, nosotros tendríamos la barra BC, ¿no? Ahí está. Entonces, yo debo llevar esas fuerzas, ¿no? Debo llevar esas fuerzas. Ese es el tramo AB. ¿Qué hacíamos para acá? Lo que hacíamos era generar a este punto una sumatoria de horizontales al punto B, una sumatoria de verticales al punto B y una sumatoria de momentos al punto B. Bien. De tal manera que acá tendríamos una sumatoria de horizontales en B, que va a ser igual. Nos vamos al tramo. Este es el tramo de B a C. Estaríamos indicando ahora que la variación de X se está dando en el punto B de esa forma, ¿no? Ahí. Entonces, estas fuerzas que ustedes ven en el tramo AB lo estoy llevando a este punto. Las horizontales sería simplemente la de 50 kilonewtons. Ahí está. Sumatoria de horizontales en B, 50. Sumatoria
de verticales al punto B. Vamos viendo, sumatoria de verticales sería simplemente la vertical en A. Entonces vemos verticales en D, verticales en D. ¿Dónde está? La vertical en D, acá está, 121,438, 121,438, y la sumatoria de momentos al punto B. Entonces la única fuerza que generaría un momento al punto B sería esta fuerza de 50 a este punto, 50 por 3, 50 por su brazo sería 150. En sentido, esta fuerza respecto a este punto genera un sentido antihorario, ¿no? Antihorario, que es distinto al que yo he considerado como positivos. Entonces, sería menos 150, ¿no? Entonces, esas serían las sumatorias de fuerzas. Yo estoy considerando origen de x punto B. Ahí está. Esa sería mi variación de x, ¿no? Entonces, de acá ustedes pueden determinar el momento en x igual. Respecto a este punto, todas estas fuerzas generan momentos, tanto la horizontal, porque evidentemente tenemos una barra inclinada. Entonces, si ustedes notan el brazo para la horizontal, ¿no? El brazo para la horizontal en B sería esta distancia. Entonces, ¿recuerdan ustedes? Nosotros tenemos acá un ángulo alfa. Entonces, respecto a este punto, ese brazo, ¿no? Sería esta distancia. Ahí está el ángulo alfa. Por alternos internos, también ahí se repite el ángulo alfa, como ustedes gusten. Entonces tendríamos directamente el 1, tendríamos el momento, ¿no? Sumatoria de momentos en X, ¿no? Ahí está. Tiene el mismo sentido que mi convención de signos, entonces menos 150. ¿Bien? Luego tengo esta fuerza, que es la horizontal, ¿no? La horizontal. Entonces, si ustedes notan acá, ahí está la barra, ahí está el punto donde estoy haciendo momentos. Nosotros tenemos este ángulo alfa, ahí está la fuerza horizontal, perdón, vertical en B, y acá está la fuerza horizontal en B, ¿no? Entonces esta fuerza de esta vertical en B, su brazo es esta distancia a este punto. Entonces para mí esto es X coseno de alfa y esta otra es X seno de alfa. Bien, entonces vertical en B, la vertical en B es 121, la magnitud 121,438 multiplicado por su brazo de la vertical X coseno, ¿no? X coseno de alfa. Sentido, respecto a este punto me genera momentos horarios positivos. Luego tengo la sumatoria de horizontales en B, que es 50, magnitud de la fuerza por su brazo X seno de alfa. X seno de alfa. Dirección tiene un sentido respecto a este punto antihorario, esto es negativo, ¿no? Entonces me ayudan por favor, ¿cuánto les da este momento en X? Entendiendo que esto es menos 150 y esto va a ser una variación de X, ¿no? 121,438 multiplicado por el coseno de alfa menos 50 multiplicado por el seno de alfa. ¿Cuánto les da? Inge, la Sí. sumatoria de verticales en B no es 73, la vertical A, en A. a ver, veamos. Creo que tienes razón. Veamos, veamos. Sí, tienes razón, yo me he confundido, ¿no? Está bien, es correcta la observación de su compañero. Evidentemente es la vertical en A, pero yo he copiado mal. Vertical en A, 73,812, ¿no? Es correcto, 73,812, ¿no? Entonces, esta es 73,812. Correcto, muchas gracias. 73,812. Eso cambiaría esta situación, ¿no? 73,812. 73,812. Bien, ahora sí.
¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes? 24,694. 24,694 que multiplica a x les da positivo o negativo. Positivo. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ahí tendríamos la función del momento en x para ese tramo. Bien, con ello hago la relación analítica, ¿no? Cortante en x igual a la derivada del momento en x respecto de x, ¿no? Como estoy entrando por la izquierda, ¿no? Ahí está la convención de signos, estoy entrando por la izquierda, entonces esa función, esta cortante en x es positiva. De acá obtenemos la cortante en x igual, derivo esa función, que sería igual a 24,694, ¿no? Entonces ahí tendría mi función de cortante en x, ¿bien? Entonces evidentemente nosotros tenemos acá la normal, ¿no? Tenemos la normal. Necesitamos la normal, pero recuerden, las normales son fuerzas que salen, ¿no? Entonces acá hacemos ese mismo análisis, podemos repetir ese análisis para poder practicar un poquito. Tenemos acá la barra, ¿no? Tenemos la barra, ¿no? Ahí está la barra. Esta barra tiene evidentemente un ángulo alfa, ¿no? Ahí está el ángulo alfa. Y nosotros acá generaríamos, para barras inclinadas, ¿recuerdan? Generábamos una, cambiamos de color para que no se confunda. Tenemos acá, lo más gruesito, ahí está. No tenemos una sumatoria de fuerzas verticales y tenemos una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Si yo descompongo estas fuerzas horizontales y verticales, estas resultantes de sumatorias horizontales y verticales que vamos a tener, acá una recta perpendicular y una paralela al eje, ¿no? Esa sería la descomposición de esta fuerza horizontal y la descompondría en una cortante y en una normal, ¿no? En una cortante y en una normal. Lo propio para esta sumatoria de fuerzas verticales, yo la descompondría en una recta perpendicular y en una horizontal, que sería una cortante prima y esta otra normal prima. Bien, de tal forma que ustedes con ese análisis llegarían a obtener una cortante en X y una normal en X. Evidentemente la cortante, estoy haciendo un análisis, pero ya lo tenemos nosotros para ese tramo, ¿no? Esta cortante en X sería una suma. ¿Dónde está esto? Amarillo. Este creo que era, ¿no? Bien, tengo una cortante, ¿no? Una cortante, simplemente una cortante, y debo sumarle esta cortante prima, ¿no? Sumarle o restarle, dependiendo de los signos, según mi dirección de análisis, hacia arriba son cortantes positivas, entonces esta va hacia abajo, esta es menos Q más Q'. Lo propio para las normales se están traccionando, perdón, se están comprimiendo, entonces ambas van a ser negativas y vamos a tener menos la normal menos normal prima, ¿no? Entonces es el análisis que siempre hacemos para barras inclinadas, ¿no? De tal forma que con ello, habiendo hecho ese análisis, yo tengo lo siguiente, ¿no? Que Q', perdón, Q, simplemente Q, ¿no? Si yo veo el análisis de los ángulos, donde se van a reproducir cada uno de esos ángulos,
Entonces, noten que esta es una recta inclinada que está dividida por estas rectas horizontales, entonces ahí se genera un elemento geométrico, ¿no? Perdón, un análisis geométrico muy básico que es el de alternos internos, entonces el ángulo alfa se replica ahí. Lo propio acá, para reproducir este ángulo alfa en este triángulo, ¿no? Entonces vemos que este triángulo está formado por estos rectas o vectores que son perpendiculares a las rectas que forman este ángulo. Por ejemplo, la recta perpendicular a esta recta azul es esta sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Perdón, esta Q'. Y la recta horizontal que forma este ángulo alfa es perpendicular a esta recta de sumatoria de fuerzas verticales. Entonces el ángulo alfa se reproduce ahí, ¿no? Simplemente por perpendiculares a las rectas que forman el ángulo alfa, estoy reproduciendo ese ángulo en este sistema vectorial, ¿no? Bien, entonces con ello ya conocería los signos menos Q, ¿no? Ahí tengo Q, este Q, entonces eso va a ser igual a menos sumatoria de fuerzas horizontales por el seno de alfa. Me dice más Q', Q' es esta, entonces Q' sería más sumatoria de fuerzas verticales por el coseno de alfa, ¿no? Entonces sería la parte de Q. ¿Qué pasa con las normales? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿No? Dice menos n. N es este vector amarillo. Entonces va a ser sumatoria de fuerzas horizontales por el coseno de alfa. Menos, eso me indica el análisis, n'. Y n' es exactamente este vector que pertenece a este sistema vectorial de fuerzas. Entonces va a ser menos sumatoria de fuerzas verticales por el seno de alfa. Bien. Entonces, eso es lo que yo requiero para el problema, decíamos, para el problema, cuánto va a ser mi sumatoria de fuerzas horizontales y cuánto va a ser mi sumatoria de fuerzas verticales. Bien, mi sumatoria de fuerzas horizontales en ese tramo, ¿no? Mi sumatoria de fuerzas horizontales sería directamente esta sumatoria de horizontales en B. No hay más fuerzas horizontales, entonces sería igual a 50. Y esa tiene la misma dirección que yo he puesto acá en el análisis. Entonces sería 50, ¿no? Ahí está, 50. Mi sumatoria de verticales, la única sería esta sumatoria de verticales en B, ¿no? Entonces tiene la misma dirección de mi análisis, que es igual a 73,812. Positivo 73,812. Bien. Entonces, con ello yo puedo determinar mis normales, ¿no? Entonces, vamos reemplazando. Acá está. Menos la sumatoria de fuerzas horizontales, 50 por el seno de alfa, más sumatoria de verticales, 73,812 por el coseno de alfa. Bueno, lo he hecho la cortante, esta tendría que salirnos igual a la que tenemos acá. Pueden validarlo. Y acá menos sumatoria de horizontales, de fuerzas horizontales 50 por el coseno de alfa, menos sumatoria de verticales 73,812 por el seno de alfa. ¿Me ayudan, por favor, con esos valores? ¿Cuánto les da? En el primero se cumple, ingeniero, que es lo mismo. Perfecto. Y en el segundo sale menos 85,664. 85, menos 85. Sí, punto 664. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ahí tendríamos, esos serían los valores y evidentemente como pueden ver este análisis se cumple con la derivada del momento, ¿no? Entonces vemos que estamos siendo cónsonos con lo que vamos resolviendo, ¿no? Son distintas formas de llegar a un mismo punto, ¿no? Entonces, y ambas son válidas, pero evidentemente uno ya, gracias a esa relación analítica, utilizamos directamente esa para facilitar o para reducir los tiempos de análisis, ¿no? 24,694 y menos 85,664. Bien. Entonces, de esa forma.
¿no? Tendríamos tanto la cortante como la normal para el tramo, en este caso tramo de B a C. Bien, entonces, bueno, antes de pasar al último tramo, bueno, acá tengo una función de momento, debo hacer su tabla. Es una ecuación lineal, entonces me bastará contener los puntos, 2 puntos, ¿no? Ahí está. Debo generar la tabla para poder hacer los gráficos correspondientes a las funciones, a las fuerzas internas, ¿no? Entonces, acá tenemos X, momento en X, perdón, en kilonewton metro. Y bueno, esto iniciaríamos en B, que es 0, y necesitamos la longitud de la barra BC. Eso lo hemos calculado en un inicio, ahí está, 3,905. Entonces, C, 3,905. Bien, para un momento igual a 0, tendríamos acá el valor de menos 150. Para 3,905 me ayudan, por favor, ¿cuánto les da el momento según esta función? Menos 53,570. Menos 53,570. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para mí este sería el punto B y el punto C, ¿no? Entonces, ya tenemos 2 puntos, pero recuerden, en este tramo tenemos, que es la subestructura 1, tenemos el tramo ABBC. Exactamente en este punto vemos un nudo rígido. Este nudo rígido ya me indica a mí que en el diagrama de momentos debe haber continuidad de momento de la barra AB a la BC. Entonces, si ustedes observan lo que hemos calculado para el tramo de A a B, tenemos menos 150. Y cuando comenzamos el tramo BC, tenemos también menos 150. Entonces, ahí se valida y se comprueba la continuidad del momento que se da en un nudo rígido. Bien, perfecto. Entonces, hagamos el otro tramo. No tengo espacio ahí, entonces lo vamos a hacer. Bueno, vamos a tener que dividir esta hojita acá. Acá, ¿no? Entonces, bueno, tenemos más arriba todavía. Desde ahí comencemos. Tampoco vamos a terminar el programa. Bien, entonces, vayamos al otro tramo. Tramo de CAD. Tramo de CAD. Ustedes se dan su origen. Evidentemente, lo más sencillo va a ser el extremo para no llevar las fuerzas. Origen de X punto. Origen de X punto D. ¿No? Origen de X punto D. Debo analizar los signos. Esto es una barra inclinada, ¿no? Ahí tenemos la barra inclinada. La dirección de análisis era continua en el flujo, eso quiere decir esta. Y bueno, origen de X punto D, entonces estoy entrando por la derecha. Entonces la convención de signos por la derecha es, las normales siempre son de tracción, la cortante por la derecha va hacia abajo y el momento positivo tiene esa dirección, ¿no? Positivo momento, cuando nosotros ingresamos por la derecha. Bien, entonces con ello paso a determinar el momento en X. Entonces yo tengo aquí mi subestructura. Ahí está. Estoy ingresando por acá, ¿no? Entonces mi variación de X es esa, ¿no? Ahí está. Esa es mi variación de X. Hagamos un diagramita de cuerpo libre para interpretar bien esta nueva fuerza que tenemos acá, ¿no? Y dejar todo claro, todas las fuerzas que se pueden presentar. Bueno, entonces nosotros tenemos esta barra, la dirección de análisis de esta barra va hacia abajo. Acá yo tengo mi apoyo ficticio. Ahí tengo mi apoyo ficticio. Este es mi punto D. Este es mi punto C, ¿no? Sí, es C. Es mi punto C. Tengo mi
carga linealmente distribuida con esta característica. Es rectangular, pero está actuando de forma gravitacional y sobre toda la longitud de la barra CD. De esa forma, ¿no? 50 kilonewton metro. 50 kilonewton sobre metro. En este extremo tengo las reacciones, ¿no? Tengo la vertical en D y tengo la horizontal en D que está en ese sentido. Horizontal en D. Adicionalmente tengo el ángulo alfa. Bien, entonces mi variación de X está comenzando de esta forma. Ahí está mi variación de X, ¿no? En un punto específico ahí. Bien, entonces esa es mi variación de X. Esta es mi variación de X. Perfecto. Entonces pasemos a determinar el momento en X. ¿Cuáles serían esas fuerzas del momento en X según esta variación? Bueno, inicialmente sería la vertical en D. La magnitud de la fuerza vertical en D por su brazo. Noten que acá se está formando un triángulo rectángulo. Esta es la variación de X. Entonces, respecto al punto donde estoy haciendo momentos, se forma ese triángulo. Entonces, recuerden que los brazos son perpendiculares a la fuerza. Esta fuerza es la vertical en D. Su brazo sería esta perpendicular. Esa perpendicular es X por el coseno de alfa. Bien, entonces su brazo va a ser X coseno de alfa. ¿Qué signo? Esta fuerza respecto a este punto está generando rotaciones antihorarias, que es igual a mi convención de signos para los positivos. Entonces es positivo. La horizontal en D respecto a este punto también tiene brazo. Entonces la magnitud de la fuerza horizontal en D por su brazo. Su brazo respecto a este punto es igual a X seno de alfa, ¿no? Esa es la parte de ese triángulo. Esa vertical de ese triángulo es X seno de alfa, que es igual al brazo de la horizontal en D. El signo, esta fuerza respecto a este punto, genera rotaciones horarias, que es distinta a mi convención de signos. Entonces eso es negativo. Bien, ya tengo esas dos fuerzas, me quedaría simplemente esta carga distribuida. Según mi variación de X, esa carga distribuida llegaría a este punto, entonces yo tendría que considerar toda esta área, toda esa área, ¿no? Yo tendría que considerar toda esa área. Entonces, mi resultante, evidentemente, va a ser esta fuerza, que pasa exactamente por el medio. Esa sería mi resultante, cuya magnitud va a ser igual al área que acabo de tachar, o generarle el hatch, ¿no? Entonces, esa resultante sería 50, que sería la altura, por su base. Su base ahora es esta variación, porque esa es la variación o donde está aplicada esta carga, es en toda la longitud de la barra CAD, pero no la longitud horizontal como veíamos en otros problemas, sino es una longitud inclinada. Y eso es esa longitud inclinada de acción de esta carga linealmente distribuida es paralela a mi variación de X. Entonces, el resultante es directamente 50 por X. Bien. Entonces, la magnitud de esa fuerza es 50 por X. ¿Cuál va a ser su brazo? Su brazo no va a ser X medios, porque si estaría diciendo X medios, estaría siendo un brazo que no es perpendicular a la fuerza. Esto sería X medios. Yo necesito un brazo a este punto que sea perpendicular a la fuerza. Como esta fuerza este brazo es perpendicular a esta fuerza, entonces su brazo va a ser esta distancia que es X coseno de alfa, ¿no? X coseno de alfa entre 2, ¿no? Entonces ese es su brazo. X coseno de alfa entre 2. ¿Por qué? Esta es la horizontal, ¿no? Donde está actuando, es la proyección de la base de esta resultante. Entonces, como es la proyección, hasta ahí actúa, pero yo necesito
simplemente la mitad porque esta carga, esta resultante está actuando exactamente en la mitad, ¿no? Entonces su brazo es la recta perpendicular al punto, que es x coseno de alfa. Bien, ¿cuál va a ser su dirección? Esta fuerza respecto a este punto está generando momentos horarios, que es distinto a lo que yo he considerado, entonces eso es negativo. Bien, de acá voy reduciendo momento en x igual vertical en d, positivo. Bueno, podemos ya deducir directamente. La vertical en d tiene una magnitud. Vamos a nuestras reacciones de apoyo. Vertical en d, 121,438. Entonces esto es 121,438. Mi horizontal en d, 50. Horizontal en d, 50. Y bueno, son las únicas, entonces me ayudan por favor, ¿cuánto les da? Por ejemplo, bueno, acá tenemos x, acá x, ¿cuánto les da este término en x? Me ayudan por favor con ese cálculo. El coeficiente que multiplica a x. $61.281 por X. 61,281 por x positivo, ¿no? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Y cuánto les da? Menos 50 entre 2 por coseno de alfa. 19.205. 19,205, pero esto es de x al cuadrado. Bien, entonces esa llegaría a ser el momento en x. Hacemos uso de el concepto analítico de la cortante en x, que es la derivada del momento respecto en x para facilitar el análisis. Recuerden que cuando ustedes en la convención de signos entran por la derecha, entonces esta ecuación se hace negativa. Bien, de acá, cortante en x, simplemente es la derivada de esta función respecto de x, vamos a tener 61,281 menos, me ayudan por favor, 2 por 19,205, ¿cuánto les da? 38.41. Muchas gracias. 38,41 de x. Bien. Entonces, recuerden, no se olviden, pueden generar un error. Yo estaba por cometerlo. Este es negativo. Entonces, esto se vuelve negativo. Negativo con negativo, positivo. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy entrando por la derecha y así cambia esta relación analítica. ¿No? Entonces, ahí estaría la cortante en x. Bien. Finalmente, la normal, ¿no? Entonces, para la normal, una vez más, ¿no? Hacen ustedes el análisis. Este análisis ustedes lo pueden llevar incluso a un formulario, porque estamos notando que este análisis es repetitivo en cada caso, ¿no? De barras inclinadas, ¿no? Entonces, se puede generar una fórmula para distintas fórmulas directamente para variaciones de estas barras inclinadas, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá un ángulo alfa, ¿no? Entonces acá se está presentando esta situación donde tienen una sumatoria de fuerzas verticales y tienen una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Entonces si yo descompongo esta situación, acá voy a tener una cortante. Si esta sumatoria de fuerzas verticales descomponen en una cortante y una normal, van a tener esa situación, ¿no? Tienen una cortante y una normal. Esta es la cortante y esta es la normal. Lo propio para esta horizontal, ustedes tendrían una perpendicular, perdón,
no sería ahí. Tendrían una perpendicular a la barra y una normal, ¿no? Entonces, esto va directamente donde está la resultante, ¿no? Entonces, esta sería la cortante prima y esta otra la normal prima. De tal manera que cuando ustedes determinen la normal en X y la cortante en X, que vamos a tener, para la normal en X va a ser la suma de estas dos, ¿no? Entonces tengo normal, veamos cómo son con los colores, tengo la normal y tengo la normal prima. ¿Con qué signos? Según mi análisis, las que son tracciones o las que salen de la barra son positivas. Esta N está entrando, es compresiva, entonces negativo, y esta N' es tractiva, entonces positivo. ¿Qué pasa con las cortantes? Veo que tienen la misma dirección, entonces se van a sumar evidentemente, pero según mi dirección de análisis, las que van hacia abajo son positivas. Estas van hacia arriba, entonces ambas van a ser negativas, ¿no? Esta va a ser la cortante y acá vamos a tener la cortante prima. Bien. Entonces analizamos el ángulo, recuerden, por alternos internos. Esta es una diagonal dividida o cortada por dos rectas horizontales. Acá se forma un ángulo. Entonces ese ángulo se replica ahí. Ahí está el ángulo alfa. Y por perpendiculares, esta recta Q es perpendicular a la barra inclinada y esta sumatoria de fuerzas verticales es perpendicular a esta línea de ejes de color rojo que forman ambas el ángulo alfa. Entonces, por perpendiculares, ese ángulo alfa se reproduce ahí, ¿no? De acá, ustedes igualan y dicen lo siguiente, ¿no? N. N es esta fuerza que pertenece a este sistema vectorial. Entonces, este sistema N va a ser igual a sumatoria de fuerzas verticales por el seno de alfa. ¿Qué signo? Mantiene su signo negativo. Más N'. N' es esta que pertenece a las horizontales, entonces va a ser más sumatoria de fuerzas horizontales por el coseno de alfa. Con eso determinaría la normal. ¿Qué pasa con las cortantes? Tengo ahí las cortantes. Me dice menos Q. Q pertenece a este sistema. Sumatoria de fuerzas verticales por el coseno de alfa. Y Q' pertenece a este sistema. Entonces es sumatoria de fuerzas horizontales por el seno de alfa. Bien. Simplemente he hecho el análisis para los dos para que podamos recordar cómo se hace, pero ya con la relación analítica tendríamos que determinar la misma ecuación. Lo que nos interesa ahora es la normal, ¿no? Entonces la normal en X va a ser igual. Antes yo debo ver esas fuerzas, ¿no? Entonces decimos para el problema, o para el ejercicio, esta sumatoria de fuerzas horizontales, ¿cuánto será? Y cuánto será esta sumatoria de fuerzas verticales. Esta no es la misma de la anterior. Esta sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales pertenecen a este diagrama de cuerpo libre del tramo CAD. Bien. Entonces las horizontales en D, ¿no? Tendría simplemente esta, perdón, las horizontales, sumatoria de fuerzas horizontales simplemente sería esta horizontal en D, que tiene un sentido contrario al que yo he asumido como horizontales. Entonces va a ser menos la horizontal en D, que eso es igual. Acá tenemos la horizontal en D. La horizontal en D es igual a 50. Esto va a ser menos 50. Ese es el valor de la sumatoria de fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas verticales, veo que están yendo hacia arriba. Tengo la vertical en D menos esta resultante, ¿no? Entonces sería vertical en D hacia arriba menos la carga linealmente distribuida, que sería en este caso, ¿no? Como hay una variación, esa resultante es 50 por X. Menos 50X. Bien. La vertical en D, 121, positivo, 121,438 menos 50 por X. Esa llegaría a ser la sumatoria de fuerzas verticales. Con ello, yo ya puedo determinar mi normal en X. Normal en X va a ser igual
Menos, me dice, menos la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Entonces, esa sumatoria de fuerzas verticales es igual a 121,438 menos 50x, todo eso multiplicado por el seno de alfa. Bien, seno de alfa. Esa es la sumatoria de fuerzas verticales por el seno de alfa. Me dice más sumatoria de fuerzas horizontales. Eso es menos 50. Podemos cambiar ya directamente el signo y decimos menos 50 por el coseno de alfa. Bien, entonces vamos reduciendo términos. ¿Me ayudan, por favor? Tal vez podamos también directamente determinar la normal. Normal en X, ¿no? Tendríamos este valor menos 121,438 por el seno de alfa menos 50 coseno de alfa. Esos son los términos independientes. ¿Cuánto les da eso, por favor? ¿Cuánto les da? Evidentemente va a ser negativa, ¿no? Menos. ¿Cuánto les da, jóvenes? Menos 116,154. Muchas gracias. 116,154, pero esto multiplica, bueno, no, es el término independiente, ¿no? Luego me quedaría, por favor, 50 por el seno de alfa, como esto es negativo, multiplicado por este negativo, se vuelve positivo, ¿no? 50 por el seno de alfa. 32.009. 32.009 de X, ¿no? Entonces, esta sería mi ecuación de la normal. Ahí está. Mi ecuación de la normal. Pueden validar la cortante en X, pueden determinar la cortante en X y verificar y controlar, ¿no? Una forma de control y ver que por ambos lados nos da igual, ¿no? La cortante en X menos sumatoria de fuerzas verticales, esta misma función, 121,438 menos 50x, eso multiplicamos por el coseno de alfa ahora, ¿no? Coseno de alfa, ahí está, y me dice menos sumatoria de fuerzas horizontales. Esa sumatoria de fuerzas horizontales es menos 50 menos con menos, directamente me daría más, 50 por el seno de alfa, ¿no? Entonces verifican si esto les da igual, ¿no? Esta sería la cortante en X, ¿bien? Entonces calculan, por favor, cuánto les da. Menos 121,438 por el coseno de alfa más 50 por el seno de alfa. Menos 61,281. Perfecto. Menos 61,281. ¿Y cuánto les da? 50 por el coseno de alfa. Que menos con menos nos daría más. Más 50 por el coseno de alfa. 38.410. 38,410 de X, ¿no? Entonces, este valor que acabamos de hallar de la cortante en X según este análisis de la barra inclinada
tiene que ser igual a este, ¿no? Bueno, está igual, ¿no? Menos 61,281 más 38,410 de x, ¿no? Entonces es correcto que evidentemente lo sencillo de hacer esta cortante en x menos la derivada del momento respecto a x, recuerden el signo menos depende de su convención de signos, ¿no? En este caso por la derecha, ahí se incluye este signo menos. Si es por la izquierda, esto se vuelve positivo. Bien, entonces ahí validamos esa situación, ¿no? Entonces vemos que en la barra, o en esta primera subestructura, que es la subestructura 1, tendríamos o seríamos cónsonos con lo que hemos calculado y analizado la relación analítica de la derivada del momento, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí sería, con eso tendríamos, nos faltaría la tablita, tanto para la cortante, para el momento cortante y normal, ¿no? ¿Por qué para los tres? Porque los tres tienen función, ¿no? Los tres tienen función. Bien, entonces vamos revisando. Eh, Ahí está. Entonces acá tendríamos una tablita que corresponde a ese tramo. Tenemos para el momento una parábola, entonces necesitamos evidentemente 3 puntos mínimamente para poder graficar. No tenemos cargas puntuales o momentos intermedios puntuales que nos harían generar una condicionante. Entonces en este caso no tenemos esas condicionantes. Acá sería X, momento, que sería kilonewton metro, cortante, kilonewton, y normal, también kilonewton, ¿no? Estas son fuerzas, este es momento. Iniciamos con X igual a 0, que es el punto D, origen de X, habíamos dicho punto D, y vamos de D a C. De D a C es la misma, ¿no? Es la misma geometría que hemos determinado acá, ¿no? Ahí está, acá abajo está, ¿no? Está BC, CD o DC, 3,905. Entonces, esto sería final 3,905, o sea, la barra inclinada, y la mitad de 3,905, ¿me ayudan por favor? ¿Cuánto es la mitad de 3,905? 1, 1,95. 1,95. Bien. Entonces, con esos valores nosotros determinamos esto, ¿no? Tomando en cuenta que esto es el punto D y este es el punto C. Bien. Entonces, tenemos las funciones, tenemos los puntos. Cuando X es igual a 0, el momento es evidentemente igual a 0, ¿no? El punto D. Luego tenemos cuando X es igual a 0, acá está el cortante. Cuando X es igual a 0, el cortante es directamente menos 61,281. Cuando X igual a 0, la normal es menos 116,154. Tanto la normal como la cortante son rectas, no necesito determinar esto. Pueden hacerlo, pero no es necesario. ¿Me ayudan, por favor, para el momento, cuando X es igual a 1,95, cuánto les da? Para 1,95, ¿cuánto les da, jóvenes? El momento. 46,471. 46,471. Bien, muchas gracias. Y para 395, el momento. Para 3,95, perdón. No, 3,905, ¿no? Sí, 3,905. ¿Cuánto es el momento? Menos 53.555. Muchas gracias, menos 53,555. Bien. Ahora, para ese mismo valor de X, por favor, las cortantes y normales, ¿cuánto les da?
88,710. 88,710. Muchas gracias. ¿Y la normal? Menos 53.736. Menos 53, coma 736. 736. Bien. Entonces van validando esos resultados, por favor. Eh, y bueno, aquí tendríamos la tablita para tanto el momento, la cortante y la normal, ¿no? Entonces, en función a esto, ustedes pueden ir graficando para este tramo. Nos quedaría evidentemente hacer lo mismo para las otras subestructuras. En este caso, simplemente hemos hecho para la subestructura 1. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Sí, dígame. ¿En la normal es 116 o 16? Disculpe. No recuerdo bien. Bueno, acá está como 116, ¿no? Entonces, a mí 116,154. me sale 8,841. 800. Por favor, ¿alguien tiene ese mismo resultado? Ingeniero, Ya. Entonces, esto no es correcto. Perfecto. Entonces, dice que salen 8,841, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Muchas gracias. Siempre hay que estar atentos a eso. Muchas gracias, jóvenes. Siempre hay que estar atentos a poder validar estos resultados para que todos ustedes tengan, ¿no? Un resultado igual, ¿no? Y sepan que hemos ido desarrollando de la misma correcta y de la manera correcta, ¿no? Bien, entonces, quedaría resolver este problema a partir de resolver cada subestructura independiente, ¿no? Entonces, ustedes ahora determinarían para la subestructura 2, ¿no? Perdón, subestructura 3 y finalmente para la subestructura 2, ¿no? Independientemente con esas fuerzas que hemos ido determinando, ¿no? Entonces, algunas características puntuales que podríamos dar de este ejercicio, por ejemplo, miren, en el punto D el momento se ha hecho igual a cero de este tramo. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque en la estructura principal, si ustedes notan, tengo la articulación. Recuerden que esta articulación me indica que el momento acá se hace igual a cero. Cuando ustedes determinen la tablita de momentos para esta columna o este pórtico fundamental o subestructura 2, de igual forma en su tabla en este extremo les va a dar un momento igual a cero. ¿Por qué? Por la articulación. Bien, pero ¿qué va a pasar con el tramo, con esta subestructura 2? Con la subestructura 2, cuando hagan la ecuación completa, como hemos visto en el ejemplo anterior, de igual forma les va a llegar a la articulación igual a cero, pero no les va a llegar a cero directamente, sino que acá ustedes van a tener un salto. ¿Y por qué van a tener un salto en esta parte de la estructura que corresponde a este diagrama? ¿Por qué? Porque tenemos este momento puntual a este lado de la estructura. Entonces, gracias a ese momento puntual al lado de esa estructura, les va a dar a ustedes un diagrama de momentos en ese punto donde hay un salto ahí de 25. Les va a dar ese 25. ¿Por qué? Por este momento puntual. Debería llegar directamente a cero, pero no llega directamente a cero. ¿Por qué? Porque hay un momento puntual. Entonces hay un salto ahí, directo de 25. Y lo propio acá, en este extremo. En este extremo, ustedes van a tener acá, se podría decir un salto igual. Por la articulación deberíamos llegar directamente a cero. Pero por este momento puntual ustedes van a tener un salto igual acá, de 25. Bien, y en este caso acá tenemos nudo rígido, ¿no? Como es nudo rígido, entonces tiene que haber continuidad de momento.
No exactamente el mismo valor, tal vez puede variar en uno o dos decimales. eh, Tal vez por lo general siempre varía en uno, pero eso depende de la cantidad de decimales que hayamos utilizado en análisis. Pero según esta condición física, debe haber continuidad de momento. Si nosotros revisamos, por ejemplo, en este tramo, en el tramo de B a C y de C a D, ¿no? De A a B y de B a C hemos identificado la continuidad, ahí está 150. Pero ¿qué pasaba con C, ¿no? En C, en BC y CD, ahí está, entre BC y CD, este nudo también es rígido. Entonces debería haber en este punto de la barra BC, en este extremo, un momento y en la barra CD también un momento, entonces deberían ser iguales. Verifiquemos. En BC tengo BC en el punto C 53,570 negativo. Y aquí está 53,555. Entonces, evidentemente sí hay una variación, pero estamos denotando la continuidad del momento, ¿no? En el otro tenemos 570 y aquí 555. Eso se da, esa pequeña variación se da por se puede decir, los decimales que estamos utilizando. Entonces, esa variación se hace más grande, sobre todo cuando tenemos mayores cargas. Si tuviéramos más cargas, entonces se va ampliando un poquito más esa variación. Pero de igual forma estamos notando que sí hay continuidad del momento debido a que ese nudo en el punto C es rígido, ¿no? Entonces, más o menos, un pequeño, algo esquemático en esos puntos, tal vez no conflictivos, pero de control se podría decir, tendríamos lo siguiente, ¿no? Miren, acá tendríamos la estructura principal, luego de que ustedes tengan todas las tablitas para cada subestructura, entonces fácilmente van a poder hacer la estructura completa, donde ahí tienen el vínculo de apoyo móvil, aquí está el empotramiento, acá está el apoyo móvil, ¿no? Entonces, más o menos ustedes van a generar un diagrama, por ejemplo, aquí habíamos calculado menos 150. Acá tenemos una articulación, no hay un momento puntual, entonces parte de cero. Entonces, más o menos ustedes tendrían un diagrama, eso no es una parábola, es una recta. Hagámoslo con línea recta. Más o menos tendrían así, en el diagrama, donde esta altura es menos 150, ¿no? Tomando en cuenta que la dirección de análisis, eso es muy importante, la dirección de análisis tenía ese sentido, ¿no? Tenía ese sentido de la columna, no me recuerdo qué dirección de análisis hemos adoptado, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, entonces esto iría hacia arriba con sentido continuo de flujo, ¿no? Entonces esto es menos 150. En este punto B hemos logrado identificar que evidentemente hay continuidad de momento, también a menos 150. Este es un nudo rígido, que es el punto C, y era menos 53, ¿no? Entonces también es negativo, entonces acá sube, menos 53. Pero hay continuidad por el nudo rígido, entonces también se denota esos menos 53, ahí varía un poco, pero también es menos 53. Entonces en este diagrama, esto va de esta forma, sí, ¿no? Ese es el tramo que hemos determinado nosotros. Este negativo, esto negativo, ¿bien? ¿Qué pasaba acá? Esto es una parábola, ¿no? Esto es una parábola de segundo grado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una carga linealmente distribuida. Ese es el tramo de C a D. Entonces acá tenemos positivo 46. A medio tramo, ese positivo 46 iría acá abajo. Positivo 46. Y luego llega acá en el punto D con 0. Bien. Entonces, como llega con 0, esta es una parábola de segundo grado que llega a ese punto y luego llega al punto D con la misma parábola, pero con 0, ¿no? Entonces, esta es una parábola de segundo grado. Segundo grado, parábola. Esta era una línea recta. Seremos cónsonos con el color.
Ahí está, ¿no? De esa forma. Entonces, esta es negativa y esta es positiva, ¿no? De esa forma. Entonces, otro punto conflictivo que les comentaba, bueno, acá va a haber un momento, ¿no? Entonces, yo directamente sé que el momento acá es un momento igual al momento n. ¿Cuánto teníamos acá nosotros de momento n? Es un control que yo tengo. Ahí está, el momento n. Teníamos 225, ¿no? Tenemos momento n igual a 225. Bien. Entonces, un momento de 225 que más o menos va a tener esta característica. Yo en este extremo, debido a ese empotramiento, sé que hay un momento. Entonces, ahí va a estar 225. Pero debido a esta articulación, yo sé que el momento a ese punto va a llegar con 0. ¿Por qué? Porque es la articulación, ¿no? Entonces, ahí va a llegar con 0. De esa forma. Va a llegar con 0. Bien. Entonces, ya llegó con 0. Acá, lo que les comentaba, ¿qué va a pasar? Tenemos un momento puntual que está exactamente a este lado de la articulación. Entonces, a ese lado va a llegar esa caída del momento. Entonces, ese momento va a ser el siguiente, ¿no? Van a tener ustedes, puede ser positivo o negativo, eso lo van a decidir los cálculos, pero lo que quiero denotar es de que acá va a haber un momento, ¿no? En el diagrama de momentos va a haber una caída. Y ese momento, ¿qué magnitud va a tener? Va a tener la magnitud que tenemos como momento, que es de 25. Ahí está, el de 25. Acá va a haber continuidad de momento, no sé, ustedes lo van a determinar qué magnitud tendrá, pero en este nudo va a haber continuidad. Por ejemplo, si fuera positivo, va a haber continuidad ahí, y en esta otra barra también va a haber continuidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con continuidad? Que la magnitud de este momento para esta barra y de este momento para esta barra van a ser iguales, ¿ya? De tal forma que ustedes tendrían un gráfico más o menos de esta forma. Para esta barra ese momento, y para esta otra barra, miren, yo tengo acá actuando también un momento puntual de 25. Entonces no va a ser directamente igual a 0 como en este caso. En este caso no hay un momento puntual. Entonces por eso llega a 0. ¿Por qué? Debido a la articulación. Entonces uno pregunta, pero ingeniero, acá también tengo una articulación, ¿debería llegar a 0? Sí, pero en el caso del problema no. ¿Por qué? Porque aquí hay un momento puntual de 25. Entonces eso me indica que acá voy a tener un salto de 25. De esa forma. Y mi gráfico sería más o menos de esa forma. No le pongo a estos tres el signo porque no estoy seguro. ¿Ya? No estoy seguro ahora de qué signo podría tener. Eso va a depender de las funciones de momento que generemos y la dirección de barra que hayamos dado, ¿no? Pero lo que quería que noten es lo siguiente, que miren, tanto de esta barra y de esta otra barra, no, en esos extremos no había un momento puntual. Como no había un momento puntual, entonces a la articulación llega con 0. Y eso es lo que me dice la articulación. Hay una libertad de rotación, entonces no hay un momento puntual ahí. Pero de esta otra barra, de esta subestructura 3, teníamos un momento acá. Y ese momento está reflejado en este diagrama. Lo propio en este apoyo. En este apoyo es 0, o sea, parte de 0. ¿Por qué? Porque es una articulación. Y adicionalmente porque no tengo un momento puntual acá. Entonces, por eso parte de 0. Pero acá no parte de 0, pese a que es una articulación, pese a que es esta articulación, no parte de 0. ¿Por qué? Porque yo tengo acá en el problema un momento puntual. Por eso hay ese salto. Y bueno, lo demás son las continuidades. Acá hay continuidad de momento porque esto es un nudo rígido. ¿A qué quiere decir rígido? Aquí hay continuidad de la barra. Por eso continúa el momento. Lo propio acá, hay continuidad de barra, ¿no? Hay continuidad de barra generando momentos continuos. Y acá lo propio, hay continuidad de barra haciendo que haya paso de momentos con la misma magnitud. Bien, y acá se hacen 0. ¿Por qué? Porque esta barra llega a la articulación, esta otra barra llega a la articulación, lo cual me indica que el momento acá se hace 0 para esta barra, acá se hace 0 para esta barra. Acá debería hacerse 0 también para esa barra, pero no se hace 0. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí un momento puntual actuando
en la articulación, pero para esta barra. Bien, entonces por eso se da de esta forma el diagrama de momentos. Y esos son aspectos que ustedes pueden controlar al momento de realizar estos diagramas. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Inge, yo Sí, tengo una consulta. dime. Del momento puntual de 25 kilonewtons, lo hemos Sí, colocado en la barra DF, ¿no ve, Inge? sí. Pero ¿qué pasaría si lo hubiéramos considerado en otra barra, Inge? ¿Hubiera salido nuestro mismo diagrama o los mismos reacciones o hubieran cambiado? Iban a cambiar, ¿no? No necesariamente como el momento iba a estar acá. Bueno, nosotros hemos puesto el momento acá, ¿no? Nosotros hemos Sí. puesto el momento acá, ¿no? En este pórtico, bueno, la pregunta va a qué pasaría si el momento tal vez estaría acá o el momento estaría acá, ¿no? Entonces, evidentemente, uno, las reacciones no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, hemos subestructurado, ¿ya? Como hemos subestructurado, si el momento, por ejemplo, hubiese estado no en la subestructura 3, sino en la subestructura 1, entonces el momento yo hubiese tenido que considerarlo acá, ¿no? Ahí hubiese tenido que considerarlo ese momento, ¿bien? Eso conllevaría a que estas reacciones iban a ser distintas. ¿Por qué? Porque recuerden que yo hago una sumatoria de momentos en un punto específico. Por ejemplo, acá he hecho D, y como este momento se encuentra acá, entonces acá se iba a incluir esa fuerza de momento. Entonces las reacciones de apoyo evidentemente van a variar. Bien, van a variar. Y como también van a variar, como varían las reacciones de apoyo, también van a variar las funciones de fuerzas internas. Por ejemplo, si ese momento puntual hubiese estado, vamos a hacer esto, denme un ratito, ahí está. Si ese momento puntual, por decir algo, hubiese estado en lugar de en este tramo, hubiese estado acá, entonces el diagrama de momentos no hubiese sido o no hubiese tenido esta característica. ¿Cómo hubiese sido? Un aproximado hubiese sido lo siguiente. Ahí está la articulación, aquí está la base, la voy a cortar y esta otra la voy a cortar. Entonces, acá tal vez iba a tener la misma forma, pero con distintas magnitudes. Obviamente va a ser aquí, sigue la parábola de segundo grado, pero si el momento puntual hubiese estado acá, entonces en el diagrama el salto no se hubiese dado en esta barra, se hubiese dado en esta barra. Ahí hubiese estado los 25. Tal vez ahí o tal vez arriba, eso va a depender de los signos, ¿no? Pero sí va a existir ese salto. Tal vez esos 25 hubiese estado acá. No se me ocurre, habría que hacer la prueba, pero podría estar ahí los 25. Sí va a ser ese salto. Ya no va a ser directamente a cero, sino que sí va a existir ese salto. Entonces, el diagrama de momentos va a seguir siendo parabólico, evidentemente con otras magnitudes en estos puntos, pero el salto se va a dar, ¿no? El salto de 25 se va a dar. ¿Qué quiere decir el salto? Que no va a llegar directamente a cero, sino que va a haber este saltito que refleja los 25 kilonewton metro que representa este momento. Bien, entonces no directamente la respuesta es de que las reacciones de apoyo sí va a haber variación en las reacciones de apoyo y también va a haber un cambio en los resultados o en los puntos de los diagramas de momento. Pero a lo que se quiere llegar es de que tienen que tomar en cuenta esos controles, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiese tenido este momento puntual y yo veo en su diagrama que llega a cero directamente, entonces yo ya sé que han hecho algo mal ahí. ¿Bien? ¿Está más claro? Sí, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, buen día. Sí. Buen día, dime. Ya, yo tengo una consulta, ingeniero, respecto a las gráficas de momento. A lo que estaba viendo en todos los ejercicios que hemos resuelto, la gráfica cuando, digamos, se considera que arriba es negativo, su pendiente baja siempre y en cambio abajo ¿cómo podría decir? Se aumenta, es como tipo, como un arco, algo así, como una parábola así, pero como una montañita.
y en el otro ¿Ya? es como una montañita que baja. Mi pregunta sería, ¿siempre es así, ingeniero? ¿O puede pasar algún momento, digamos, que en el lado negativo puede ser lo mismo que en el lado positivo? ¿O siempre tiene que disminuir así? ¿Siempre se cumple esa condición, ingeniero? Disculpe. Ya. Muy buena pregunta respecto a los diagramas, es muy buena pregunta. Sí, o sea, la respuesta es sí, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen una parábola de segundo grado, ¿no? O una parábola de tercer grado, ustedes ya entienden que eso, ¿qué se presenta? Se presenta que tienen una carga linealmente distribuida, ya sea rectangular o ya sea triangular. Entonces, en el caso de cargas linealmente distribuidas rectangulares, y además, ¿no? Y además que ustedes tienen, ¿no? Que ustedes tienen identificado estos nudos rígidos y luego el otro extremo llega a una articulación. Entonces, en nudos rígidos siempre va a haber un momento así, en salto, cuando tienen cargas linealmente distribuidas, ¿ya? Entonces, va a haber ese cambio, como dice su compañera. Comenzamos, llegamos a un momento, hemos partido de un momento negativo y luego baja a un positivo. Y luego llega ya sea cero o si hay un momento puntual, incrementa y llega. Entonces siempre se da esta situación cuando tenemos cargas linealmente distribuidas, ¿ya? Siempre se va a dar, siempre se da ese caso. Por ejemplo, acá no se ha generado esa montañita, ¿por qué? Porque acá no tenemos carga linealmente distribuida. Entonces, cuando no tenemos carga linealmente distribuida, la función es una línea recta, ¿no? Y esa línea recta se da ¿por qué? ¿Por qué se da esa línea recta? Porque tenemos fuerzas. Entonces las fuerzas generan líneas rectas con una determinada pendiente, ¿no? Entonces acá lo propio. Teníamos, no teníamos una carga linealmente distribuida, solamente cargas o fuerzas en los extremos de la barra, entonces por eso el diagrama tiene una pendiente, ¿no? Tiene una pendiente. Entonces siempre se da esa situación. Como dice su compañero, ese estilo de montañita. Y eso es lo que nosotros diseñamos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen vigas, o sea, y eso van a ver ustedes ya en materias de diseño como es hormigón, maderas, por lo general muchas de las vigas nosotros las consideramos como empotradas, ¿no? Empotradas. Evidentemente o constructivamente sí hay una ligera articulación, pero no es una articulación que da una rotación. Entonces emulamos como si fuera empotrado. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Este empotramiento, evidentemente, no es una estructura isostática, es hiperestática. Pero si hablamos del diagrama, ¿qué nos quiere decir? Que acá hay un momento, acá también hay un momento. Entonces, ese momento es negativo, hacia arriba, negativo, hacia arriba. Bien, pero en el claro medio, si ustedes tienen una carga linealmente distribuida acá, lo voy a hacer de color, esa carga linealmente distribuida la voy a hacer de color púrpura, no, eh, verde, ¿no? Entonces ahí tengo la carga linealmente distribuida sobre esta viga que está completamente empotrada en los extremos. Entonces yo ya sé que en estos extremos tengo estos momentos. Y como esta es una carga linealmente distribuida, voy a tener en el claro medio un momento positivo. No sé de qué magnitud, pero lo voy a tener. Cosa que voy a poder graficar esa parábola. ¿Por qué una parábola? Porque sé que es una carga linealmente distribuida y además es rectangular. Entonces yo ya sé que es una parábola de segundo grado. Entonces ahí está mi parábola de segundo grado, donde yo identifico que esto es negativo, este es un momento negativo, este es un momento positivo y este es un momento negativo, ¿no? Entonces se da. Si hubiese sido triangular, ¿no? Entonces el diagrama igual va a variar, evidentemente en este extremo un poquito menos, pero sí va a ser igual de esta forma, no va a ser exactamente en la mitad, tal vez este diagrama va a venir más acá, pero sí va a ser negativo, positivo y acá otra vez negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que estos diagramas se generan a partir de cargas y cuando tengo una carga linealmente distribuida, entonces son parábolas ya sea de segundo grado o tercer grado. ¿Bien? Entonces dan. Ahora, ¿dónde puede variar? ¿Dónde puede variar? O sea, sí o sí se da esta situación, pero ¿dónde puede variar? Cuando, por ejemplo, tal vez tenga cargas puntuales específicas, cargas puntuales de momento en puntos específicos.
Entonces, esas cargas puntuales en puntos específicos, ¿qué va a pasar con el diagrama? Va a generar estos saltos que tenemos acá, en el tramo intermedio. Entonces, este diagrama, en lugar de ser una montañita, como indica su compañera, que va de abajo y luego vuelve a subir, ustedes van a encontrar tramos así. Si tienen momentos puntuales a medio tramo, y ustedes tenían un diagrama que tenía esta característica, inicialmente, donde no había ningún tramo intermedio, entonces, pero si ustedes tendrían un tramo intermedio de momento, o sea, un momento puntual actuando a media barra, aparte de la carga linealmente distribuida, entonces ustedes van a tener lo siguiente. Parábola, se va a ir bajando parábola, pero van a tener saltos repentinos, de esa forma. Salto repentino, para otra vez parábola, salto repentino, otra vez parábola y otra vez parábola, hasta llegar a cero. Entonces, ustedes van a poder identificar estos saltos repentinos. ¿Por qué? Porque van a tener momentos puntuales en tramo, aparte de la carga linealmente distribuida que se está dando. Entonces, ahí sí puede haber una variación de estos diagramas. ¿Está bien? ¿Está más claro? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Entonces, Entonces, ingeniero, sí, siempre así va a ser como una curva de disminución cuando esté arriba en el negativo y cuando ya se encuentre en abajo, cuando el positivo siempre va a aumentar así como montañita, ¿no, ingeniero? claro que sí, sí, Ah, exactamente. ya, ya. Es siempre así. Incluso tú Ah, lo puedes ya. verificar. Nosotros estamos diciendo parábola de segundo grado. Necesitamos simplemente 3 puntos, ¿no? Pero si tú quieres ser más exacta en tus puntos, tal vez este gráfico quieras llevarlo a, no sé, poderlo graficar en AutoCAD, para lo cual vas a necesitar más puntos. Entonces, a esa ecuación no solamente le das esos 3 puntos, sino le das puntos adicionales, pero que estén dentro de la longitud de esta barra, ¿no? Entonces vas a tener una curva mucho más exacta, ¿ya? Mucho más exacta, pero no estamos siendo muy exactos. ¿Por qué? Porque necesitamos los puntos extremos, ¿no? O puntos específicos en tramos, ¿no? Ahora, de esta viga, por ejemplo, de este tramo de B a C y C a D, podríamos determinar, por ejemplo, el momento máximo, ¿no? A medio tramo, y ese momento máximo a medio tramo o a medios tramos de viga, como habíamos hecho en el ejemplo anterior, lo podríamos identificar acá, por ejemplo, ¿no? Un momento máximo, ¿no? Ahí tendríamos un momento máximo que lo determinamos como a partir del diagrama de cortantes, ¿no? Donde el cortante sea igual a cero, ahí tenemos un momento máximo. Eso habíamos visto en la pasada clase, ¿no? Entonces, claramente acá va a haber un cortante igual a cero. O sea, el diagrama de cortantes acá va a subir y va a bajar en línea recta hasta otro extremo. Entonces, ustedes van a tener acá un cortante igual a cero. Entonces, donde el cortante se da igual a cero, ahí ustedes tienen un momento máximo a medio tramo. ¿Bien? Está bien, ingeniero, muchas gracias, entendido. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Entonces, estos diagramas son importantes, como les comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda en materia de diseño, en materias de diseño como es hormigón, como es metálicas, como es maderas. Estos diagramas nos sirven ¿para qué? Para darle la sección correcta al elemento estructural con el material que queramos construir. Nos permite darle una sección apropiada que sea capaz de resistir estas solicitaciones de momento, cortante y normal. Entonces, ustedes en materias de diseño van a determinar una sección que sea capaz de resistir estas fuerzas internas. Para el caso del hormigón, le van a dar una sección, le van a dar acero de refuerzo, y todo eso tiene que ser esa conjunción de hormigón más acero, que sería el hormigón armado, tiene que ser capaz de resistir estas solicitaciones de flexión, de momento flector, cortante y normal. Para el caso de madera, el madera es eh, solamente un material, no es una mezcla de uno o dos materiales, es simplemente la madera. Entonces la madera con su sección tiene que ser capaz de resistir todas estas solicitaciones, y lo propio el acero.
Bien, entonces estas funciones que nosotros determinamos son sumamente importantes. En este caso estamos llevando solamente isostáticas, pero cuando lleven hiperestáticas, a estos problemas se va a adicionar unas metodologías propias del método, no propias del método, para que puedan determinar solamente las reacciones de apoyo. Ya determinadas las reacciones de apoyo, tienen que utilizar todo lo que aprendemos acá para generar estas funciones de fuerzas internas. Bien. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Para ir concluyendo con esto de pórticos. Y que tengo Inge, preguntas de la práctica. Ya. Sí, a ver, no escuché quién tiene una consulta. Inge, tengo preguntas de la práctica. Ya, perfecto, Mar. A ver, ¿cuál es tu consulta? Al momento de realizar los tramos, ingeniero, hay una barra vertical. En la barra vertical, con respecto a la carga vertical, ¿se genera alguna normal o no se genera? ¿Se puede asumir que el nudo rígido puede ser como un nudo articulado, así para realizar los tramos, Inge? Ya. A ver, veamos la práctica 1. Veamos un ratito que cargue. Un ratito, está cargando. Bien. Entonces, esta es la práctica 1, ¿verdad? Ya. La pregunta va a esta. Sí, Inge, a esa barra. Ya. Ya. ¿Cuál es la duda? Perdón. En la parte superior de la barra, Inge, con respecto a la carga, ¿se genera alguna normal o no? ¿O se puede asumir como en el nudo rígido podría estar un nudo articulado que divide a la carga vertical? Ya. Bueno, en realidad, bueno, esta barra vertical, ¿ya? Esta barra vertical no generaría una normal debido a esta carga. ¿Por qué? Porque solamente es una barra, ¿no? Es una barra. Entonces, para que genere una carga vertical, tú necesitarías obtener tal vez una resultante, ¿no? Una resultante de esta carga linealmente distribuida. Pero para generar una resultante sobre este punto, que es la barra, para generar una resultante debido a esta carga linealmente distribuida, necesitas una longitud, ¿no? Necesitas una longitud ya sea de 1 metro, 0,50, ¿no? Entonces, en este caso, no tenemos una geometría de esta barra. Si, digamos, tuviéramos una geometría de esa barra de 40 por 50 centímetros, por decir algo, el lado 40, entonces, ahí sí podríamos decir de que 0,40 por 20 hay una fuerza normal, pero en este caso no, ¿no? Esta barra no genera una carga, o a esta barra no le llega una carga vertical exactamente a la barra debido a esta carga linealmente distribuida. Ya está bien, Inge. Y de la carga horizontal, Inge, está descansando sobre dos barras, ¿verdad? La barra esa vertical y la barra inclinada. Al momento de realizar los tramos, se dividiría esa carga en una parte a la vertical y en otra a la inclinada, ¿verdad, Inge? En realidad no, esa es una carga en nudo, ¿no? Es una carga en nudo. Entonces, no vas a poder cuantificar, se podría decir, digamos, no vas a poder cuantificar, ¿cómo te puedo decir eso? No vas a poder tal vez cuantificar la magnitud de cuánto, ¿no? La magnitud de cuánto. Entonces, es como indicar que esta carga está actuando exactamente en este punto. Entonces, cuando tú generes los tramos, ¿no? Cuando tú generes los tramos y generarías, digamos, de tramo A a B, ¿no? Entonces, tú te pones origen de X punto A, entonces esta fuerza ni lo vas a sentir, ¿no? Si tú te haces un tramo, origen, tramo de, no sé, digamos B a C, origen de X punto C, entonces de igual esta forma, esta fuerza no va a entrar, ¿no? Eh,
esto es un volado, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú hagas este tramo de B a C y eliges origen de X punto C, entonces tienes todavía continuidad de barra. Entonces, como hay continuidad de barra, entonces lo que llega a esta barra, estas fuerzas, tienes que llevarlo a este punto, ¿no? Tienes que llevar estas fuerzas a este punto C para hacer el tramo de B a C, ¿no? Entonces, de esa forma. Ahora, si tú haces este tramo de este voladito, que es, no sé, le denominas BE, tramo BE, y te pones origen de X punto E, entonces esta fuerza tampoco va a entrar. Simplemente va a entrar esta carga linealmente distribuida, ¿no? Entonces, les digo que eh, ustedes se dan los orígenes de X, entonces traten de darse orígenes de X que no les compliquen el análisis. Ahora, evidentemente, si yo elegiría el origen de X, el punto, este punto, para este tramo, entonces entraría esta fuerza. Si yo elijo para este tramo de B a C, si supongamos que esto es B a C, origen de X punto B, entonces todas estas fuerzas de esta barra y de esta barra debo llevarlos acá, incluida esta fuerza de 75, ¿no? Entonces es posible también hacer eso, o sea, de los dos lados es igual, les va a dar igual. Entonces no va a haber, esta fuerza de 75 no la vas a distribuir en una cantidad específica, digamos 30%, acá 40%, porque no sabes, no cuantificas. Pero si tú eliges origen de X punto B, entonces llevas todas estas fuerzas de acá, ¿no? Todas estas fuerzas, tanto de esta base vertical como de esta base inclinada a este punto. ¿Cómo llevas? Con una sumatoria de verticales, una sumatoria de horizontales y un momento a este punto. Entonces, a este punto, esta fuerza se lleva como horizontal. Luego llevas esta resultante, la llevas a este punto. Esas serían las horizontales. Para verticales llevarías esta y esta a este punto. Y para momentos, esta no va a ser momentos, entonces no hace momentos, pero sí vas a llevar esta y esta, y adicionalmente esta a este punto. Entonces, como puedes ver, por ambos lados es posible hacerlo. ¿Está bien? Está bien, Inge. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ahora que ya estamos en la práctica, tal vez alguna consulta de la práctica. Inge, una consulta. Sí, Con respecto a la geometría del ejercicio 2, ya. esa parte en la que señala en la cota y en la altura de 3 no va aplicada para ese triángulo de medio que viene aquí para hallar esa altura, ¿verdad? Porque parecería que fuera 3 acá más para esta altura del triángulo del medio que se va a formar ahí entre los tres tramos de esa inclinada. O simplemente debo de estar 4.5 menos 7 y hallar esa altura y las demás con respecto a esa nomás, ya que tendría el ángulo más. Ya. Sí, más o menos te entiendo. Sí, evidentemente se daría así. O sea, esto no está en el mismo punto, ¿no? Si no, esto yo lo hubiese pasado directo con una línea. O sea, no se encuentra exactamente en el mismo punto, ¿no? Entonces, evidentemente tienes que hacer esa resta, esa diferencia para tener el punto. O sea, ¿a qué me refiero? ¿No? Entonces, ¿qué punto en común tienes? A ver. Bueno, tienes este punto en común para este lado de 4. Entonces, tienes este lado de 4. Tienes este punto. Entonces, ¿qué podrías hacer? ¿No? ¿Qué podrías hacer? Acá tienes 4.5. Esto sí continúa. Entonces, acá tienes 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 4.5 ya tienes esa altura. Tienes la altura. 7 menos 4.5 vas a tener la altura para esta horizontal. Entonces, con esa altura y esa horizontal ya tienes el ángulo. Y lo demás ya va a salir como relación de triángulos, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias. Eso era un poquito, me estaba confundiendo. Ya, perfecto. ¿Está bien? Sí, entonces muy buena la aclaración de su compañero. Este punto no es igual a este punto, ¿ya? No es igual. Si no hubiese pasado como esto, yo hubiese pasado una línea de trazos que va desde este punto hasta acá, ¿no? Entonces no es igual. Creo que un poquito se ha desconfigurado por la imagen o el escaneo que he generado, que daría cuenta que este es el mismo punto, pero no es el mismo punto, ¿ya?
Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Sí, sí, ¿cómo estás? Dime. eh, buen día. La distribución de la carga de 12 kilonewtons metro, ¿cómo iría en las dos bases, la inclinada y la vertical? ¿Cómo sería? Bueno, esta fuerza de 12 kilonewtons estaría actuando desde este nivel, que es el más bajo, hasta una longitud de acá, hasta este extremo va. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, acá ustedes tienen que determinar esta altura para saber cómo influye en este volado. Luego tienen que determinar esta altura por relación de triángulos para saber que esta carga linealmente distribuida actúa en esta longitud, para esta barra inclinada. Y para este otro volado que también es inclinado, estaríamos diciendo que actúa esta carga linealmente distribuida de igual forma desde este extremo hasta este extremo, por lo cual tienen que determinar también su altura. Bien, para esta barra inclinada. Entonces estaríamos indicando de que esa carga linealmente distribuida está actuando evidentemente en esta barra inclinada, ¿no? Está actuando tanto en esta barra inclinada como en esta columna de 4.5. ¿Está bien? Y para la longitud de 4.5 metros, usaríamos la fuerza ficticia, ¿no, ingeniero? Eh, para la longitud de 4.5 metros, para esta, Sí, sí, ingeniero. no lo veo necesario, porque mira, tú tienes acá la longitud de la barra, la carga está actuando desde este punto hasta este punto, entonces su resultante va a ser igual, si comienzas desde X, va a ser igual bueno, va a ser igual a esta resultante R, que es 12 por X, por su brazo X medios. Entonces no va a ser necesario sacar ninguna ficticia para esta longitud de 4.5. Ya, está bien, ingeniero. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Dije, disculpe del Sí. gráfico, esa barra más esa barra inclinada es uno solo, ¿verdad, ingeniero? ¿Están unidos como una barra rígida, ¿verdad, ingeniero? O están separados? Eso no podía. Eso quería preguntarle, ingeniero. Ya, está bien. Esta barra, dices, esta barra vertical con esta inclinada. Sí, es una sola, Sí, ingeniero. sí, Ay, evidentemente es una sola, es un nudo rígido, ¿no? Es un nudo rígido, entonces eso ya ustedes, ¿qué les dicen en el diagrama de momentos? Que va a haber continuidad, ¿no? Continuidad, acá hay una continuidad de momento que va a ir desde acá hasta acá, o sea, hay continuidad. Cuando calculan ustedes el momento en este extremo, para esta barra va a haber un momento, digamos, de 40, luego un momento que van a calcular de acá a acá, va a ser el mismo 40, y cuando calculen de acá, de esta columna, esos 40 también se va a reflejar acá. Entonces hay continuidad. está bien, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Y que del sentido del 30 kilonewton, si rayamos una horizontal a la carga de 12 kilonewton metros, dividiría en dos. La parte superior estaría descansando en la barra inclinada, ¿verdad, Inge? No te entendí muy bien eso. A ver, bueno, acá estamos en la barra inclinada, acá está la de 30. Tú dices de que, mm, bueno, la fuerza que tendrías que actuar sobre esta barra sería la fuerza de 30 que está en el extremo, y adicionalmente esta carga linealmente distribuida que estaría actuando en esta barra inclinada, pero solamente en esta altura, que tendrías que calcularla según la relación de triángulos. De ese punto para arriba nomás estaría actuando la carga de 12, ¿no ve, Inge? No. Desde este punto para arriba no. Está actuando también en esta barra inclinada. Ya está bien, Inge. Sí, Gracias, está Inge. actuando. A ver, déjame aquí escribir algo. A ver. Ajá. Con revisar seguro debe haber lapicito. Aquí está.
¿no? Entonces, evidentemente sí, o sea, en esta barra inclinada, miren, si yo trazaría esa recta, entonces ustedes tendrían que determinar esta vertical, tendrían que determinar, ¿no? Esa vertical tienen que determinar, y al determinar esa vertical, ustedes van a tener cómo va a actuar ahí se mueve, van a disculpar. Entonces van a tener cómo actúa esa fuercita, ¿no? O sea, sí, sí tienen que determinar. O sea, la carga linealmente distribuida prácticamente actúa en toda la longitud de esta barra inclinada y adicionalmente en esta columna. ¿Y si esa carga distribuida de 12 en toda la columna actúa? Bueno, sí, en realidad sí, van a tener que cuando ustedes determinen y hagan origen de X, entonces esa resultante va a estar para actuar en toda la columna. Inge, pero el volado no lo taparía a esa altura. Ya. Ta, ta, ta. Déjame ver un ratito. Bien, entonces, a ver, analicemos eso. Sí, sí, tienes toda la razón. Evidentemente, sí, tienes toda la razón. Tenemos este voladito, ¿no? Tenemos este voladito, sí, evidentemente, ¿no? Entonces, a la columna, como van a calcular esta altura, entonces a la columna simplemente estaría actuando esta parte, ¿no? Estaría actuando esa parte. Entonces, sí, tienes razón su compañera, la carga linealmente distribuida estaría actuando en una parte de la columna. Y para saber hasta dónde actúa, entonces necesitarían de esa carga, tendría que hacer la relación de triángulos para resolver esa altura, ¿no? Y ahí van a saber exactamente hasta dónde actúa la carga linealmente distribuida en la columna. Digámoslo así. Tin. Ahí, ¿no? Entonces, también muy buena la aclaración de sus compañeros. Entonces, ustedes tienen ahí esta parte del volado. Esto está de esta forma. Esto continúa, es nudo rígido. Ahí cortamos la barra. Aquí está la carga, perdón, el vínculo de apoyo a tierra, el tipo fijo. Entonces, acá, ¿no? Acá tendríamos la carga linealmente distribuida, que está actuando, bueno, que continúa hasta allá arriba, de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, acá también vamos a cortar, ¿no? Porque continúa la barra. Ahí está la carga linealmente distribuida. Entonces, en el momento en que llega el volado, ¿no? En el momento en que llega el volado, entonces estaríamos indicando de que en la columna solo actúa esa parte, ¿no? Ahí está. Esa parte. Entonces, ustedes tendrían que actuar para la columna simplemente esta parte de la carga linealmente distribuida para la columna. Lo demás estaría actuando en la barra inclinada, ¿no? Lo demás estaría actuando en la barra inclinada. Al momento de que ustedes están determinando los diagramas, lo demás actuaría en la barra inclinada, pero esta parte estaría actuando en la columna, ¿no? En la columna. Entonces, ¿qué conllevaría que ustedes determinen esta altura? Con la relación de triángulos, ustedes determinan esta altura y con eso estarían indicando de que la carga linealmente distribuida, al momento de que ustedes estén diagramando, o perdón, obteniendo las funciones de fuerzas internas, van a encontrar esa situación, ¿no? Se van a encontrar en esa situación. ¿Está bien? Y que para el problema 1, las cargas, ¿cómo estarían actuando?
A ver. Bien, entonces, para este problema uno, lo propio, ¿no? Esta carga actuaría en la base inclinada y luego actúa en esta vertical. Luego a esta base inclinada le afecta no solamente esta parte, sino también le afecta esta parte superior y a esta otra base toda esta parte superior. De esa forma estaría aplicándose esas cargas en esta viga. Ingeniero, esas cargas distribuidas, ¿deberíamos de dividir, ingeniero? ¿Eso es lo que dice? ¿A qué se refiere con dividir? O separar, por decir, ingeniero, en la parte izquierda, derecha, pues si es 20 kilonewtons que dice, o sea, en la base inclinada estaría afectando una longitud de 5, o 6 veo ahí. Puede ser como también no puede ser, o sea, pueden hacer ustedes. Por ejemplo, para las reacciones de apoyo no lo veo necesario. Ustedes para las reacciones de apoyo saben que esto mide 6, 10, 13, ¿no? 13, la mitad 6.5, entonces ustedes más o menos ya saben que esa resultante actúa del 6 para acá. Entonces ahí va a estar la resultante. Para las funciones de fuerzas internas, bueno, ustedes van a hacer, por ejemplo, tramo de A a B. Entonces, ¿qué fuerzas van a actuar? Van a entrar toda esta, con una altura de 12 y variación X por su brazo, ¿no? Su brazo va a ser esta longitud, que es X coseno de alfa, por ejemplo. Y para esta otra va a variar en toda esta longitud, ¿no? Entonces, su variación va a ser esta magnitud 11 por, o sea, su resultante que va a ser X coseno, no, seno de alfa entre, o por su brazo, X seno de alfa medios, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, entonces, no es necesario, no lo veo necesario dividir esta carga K6, a K4, a K3, simplemente como ustedes van a hacer por tramos, entonces evidentemente en el tramo 6 actúa esa parte, en el tramo de acá a acá actúa este tramo. Entonces, pueden verlo de esa forma de dividirlo, pero no es necesario. Pero sí, esta carga horizontal actúa en la inclinada y este volado vertical. Y esta carga actúa en el inclinado y en esta horizontal, ¿no? En toda su longitud. Esa sería la forma de acción de estas cargas. ¿Está bien? ¿Está más claro? Bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Todo está claro? De todas formas, si se les surge alguna duda, me escriben, no tengan, tengan la confianza de escribirme, me escriben si tienen alguna duda adicional, pero evidentemente es más sencillo, ¿no? Explicarlo acá en pizarra, y evidentemente yo les voy a contestar vía WhatsApp, pero siempre es más factible, ¿no? Tener la pizarrita y poder explicarles, ¿no? Entonces, tienen puntos de control, por ejemplo, acá, ¿no? Puntos de control, acá tiene que haber, miren, en este punto es nudo continuo, es nudo rígido, entonces tiene que haber continuidad del momento, como les indicaba, en ese tramo específicamente, tiene que haber esa continuidad del momento, ¿no? Tiene que haber continuidad del momento de esta barra a esta barra, pero como tiene la misma inclinación, entonces va a ser simplemente un punto, pero tiene que haber continuidad también acá, ¿no? Ahí. O sea, esta magnitud, por decir algo, 50, tiene que ser igual acá, 50, ¿no? Es una forma de controlar. En este otro punto, ¿no? En este otro punto, miren, tenemos la barra, entonces son formas de que ustedes puedan controlar, ¿no? Tenemos la barra, ahí está esa barra inclinada, tenemos la articulación, ahí. Entonces, entre esta barra y esta barra tiene que haber continuidad, entonces va a haber, pero al final se van a traslapar esos puntos, donde van a tener una sola magnitud de momento, que tiene que ser igual. Tal vez por lo que tomen un tramo acá y otro tramo acá, un poco varíe se podría decir, los términos decimales, pero tiene que ser lo mismo, en conclusión, ¿no? Por decir algo, 70, ¿no? Ahí va un momento de 70. Pero ese momento de 70 a este punto,
¿no? A esta barra no va a ser igual, acá no va a haber continuidad. ¿Por qué? Porque acá tiene que llegar a 0 por la articulación. Entonces, pero tampoco va a llegar directamente a 0. ¿Por qué? Porque miren, tengo un momento puntual de 50. Entonces ustedes van a tener acá en su diagrama una caída del momento repentino, que va a tener una magnitud de 50. Ahí está. Va a ser ahí 50, ¿no? Que corresponde a este momento. De igual forma en este extremo, ¿no? En ese extremo, ustedes tienen una barra, ahí está el volado, y en el volado tienen un momento puntual. Entonces, en ese volado tendría que haber llegado a 0 el momento. Pero como yo tengo un momento puntual ahí, ustedes van a tener igual un salto del momento, que va a tener una magnitud igual a, en ese caso, 65. Y luego el diagrama va a continuar. El diagrama a partir de ese punto va a continuar, ¿no? Va a continuar. Bien, entonces son formas en las cuales ustedes van a poder hacer el control de esos puntos. Por ejemplo, en este extremo, en estos nudos, en estos puntos de apoyo, que es tierra, entonces va a ser 0, porque no tengo en estos puntos momentos puntuales. Entonces ahí va a llegar un momento igual a 0. En este extremo igual, va a llegar un momento igual a 0. ¿Por qué? Porque es un volado. Entonces en el volado, en los extremos de volado, el momento también se da igual a 0. Bien. Acá tengo nudo rígido, entonces recuerden, va a haber una continuidad del momento, ¿no? Entonces son formas de que ustedes puedan controlar sus resultados, ¿no? Entonces ahí van a tener continuidad del momento, continuidad del momento. Por decir algo, magnitud 35, acá también va a ser 35, ¿bien? Entonces son formas en las que ustedes van a poder controlar. Lo mismo pasa en esta otra pregunta, ¿no? En esta otra pregunta, acá hay continuidad de barra, continúa el momento, continúa el momento, acá, ahí está, acá, miren, acá hay continuidad de barra, esto también creo que es importante aclararlo. Miren, acá no tenemos esta situación, ¿ya? Cuidado que confundan. No estamos en esa situación, ¿ya? En esta situación yo estaría indicando, ¿no? Ahí está. Yo estaría indicando que el momento que viene de esta barra se hace 0 y luego acá también se hace 0. Pero no se está dando esta situación. Esto no es el planteamiento del problema. Noten, miren, hay continuidad de la barra. Entonces, en el problema lo que está pasando es lo siguiente. Es esta situación. La barra se está apoyando en la articulación y es continua. De esa forma. De esa forma es continuo. Entonces, evidentemente, el momento que va a llegar a tierra es 0. No, es 0 el momento que llega a tierra, pero en barra es continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes acá van a tener, cuando hagan el tramo, por decir algo, este es A, B, B, C. Cuando hagan el tramo B, C, van a obtener un momento con una magnitud. Y cuando hagan el tramo de C a D, igual van a obtener un momento en este extremo C, que va a ser igual al anterior. Va a variar tal vez un poco en decimales, pero van a ser iguales. ¿Bien? Entonces ahí se va a dar esa continuidad de esta barra a esta barra. Pero cuando llegue a tierra, se va a dar igual a 0. ¿Está bien? Entonces ustedes van a tener una ecuación acá en este punto que va a haber igual a 0. O sea, van a tener una ecuación que les va a dar 0, pero en el diagrama ustedes van a tener este salto, ¿no? Y ese salto indica continuidad, ¿ya? Continuidad del momento en ese punto. Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? ¿Todo está claro? Bien, entonces, miren, me hubiese gustado avanzar un poquito más de lo que es arcos, pero entonces tenemos, ¿no? Una sesión pendiente, entonces voy a generar esa sesión
que va a ser la parte introductoria de arcos, ¿no? Una parte teórica de arcos, donde voy a hacer un ejemplo sencillo relacionado a arcos para que ustedes ya vayan poniéndose en contextos respecto a este tema, ¿no? Pero hasta acá, hasta lo que acabamos de mencionar el día de hoy, se va a dar el primer examen parcial, que lo estamos definiendo, ¿no? Y lo estamos confirmando para el día lunes 17, ¿bien? En nuestro horario de clase. Entonces, nuestro examen iniciaría 8:10, por lo general estamos iniciando 8:10, 8:15, entonces vamos a iniciar 8:15. 8:15 yo voy a iniciar con la breve explicación de qué tienen que hacer, cómo deben subir el examen, ¿no? Cómo deben subir el examen, cuáles son las reglas, vamos a dar los, las indicaciones, ¿no? Vamos a dar las indicaciones, cómo deben subir con qué nombre deben subir el archivo, cómo deben subirlo, tal vez por lo general es en un solo archivo PDF. Vamos a dar el tiempo que tienen para cumplir el examen. Y aparte de ello, vamos a indicar algunas ponderaciones propias de cuánto corresponde para cada pregunta y dentro de cada pregunta cuánto corresponde su ponderación, por ejemplo, geometría, tal vez si es un pórtico múltiple, entonces subestructuración, cuánto corresponde funciones de fuerzas internas y cuánto le corresponde a los diagramas. Bien, entonces de esa forma vamos a ir explicándoles un poquito, que nos va a tomar máximo 10 minutos, entonces el examen máximo estaríamos comenzando entre 8:20 y 8:25. Bien, entonces traten de estar puntuales para poder estar en esa explicación, incluso algunos aspectos fundamentales del problema, ¿no? Lo que les explicaba acá, por ejemplo, continuidad de la barra, para que ustedes sepan, ¿no? Cómo está graficado y no cometan ningún error. Bien, entonces, quedaríamos en eso, estimados estudiantes. Ustedes tienen este fin de semana para poder realizar sus prácticas y adicionalmente poder practicar, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es cuestión de práctica, ¿no? Entonces, practiquen este fin de semana, ¿no? Cosa de que ustedes se concentren en su examen el día lunes y lo hagan rápido, ¿no? Entonces, si ustedes han notado, es cuestión de práctica, ¿no? Pero si se van a poner a practicar en ese instante, entonces no les va a alcanzar el tiempo. Por eso la recomendación va a que practiquen este fin de semana. Por eso podía haber dicho examen día viernes, ¿no? Entonces, no, eso no es la idea. La idea es de que ustedes tengan un fin de semana adicional para que puedan practicar para su examen. Entonces, practiquen eso de barras inclinadas, practiquen ese tema de grado hiperestático, practiquen el tema de las cargas triangulares, cargas rectangulares. La carga rectangular que hoy día hemos visto, calculen la convención de signos, ¿no? Entonces, todo eso, si practican, entonces va a ser sencillo hacerlo al momento del examen, ¿no? Sin necesidad de estar haciendo alguna consulta en el libro, en su cuaderno, entonces eso les va a hacer ganar tiempo, ¿bien? Si no hay más dudas, entonces quedaremos acá hasta el día de hoy. Tengan la confianza de escribirme al WhatsApp si tienen alguna duda respecto a algo específico de lo que hemos avanzado o algo específico de la práctica, la vamos a absorber. Bien, entonces si no hay más dudas, estimados estudiantes, nos vemos el día lunes a 8:10 para el examen. Que pasen un buen fin de semana. Ingeniero, disculpe. Sí, dime.